La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Buen día, bienvenidos a Sinergia, nuestro programa de análisis de la política, la sociedad y la cultura de esta casa editorial, La Jornada TV. En esta ocasión vamos a comentar, a dialogar, a analizar el tema de la crisis financiera que ahora sufre nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta crisis financiera que está en los reclamos en la calle, está en la prensa, al interior de la universidad. Vamos a analizar en este programa en qué consiste realmente el problema, dónde radica el déficit y qué expectativas hay para solucionarlo. Para ello contamos con la presencia del doctor Francisco Javier Domínguez Garay, es rector de nuestra universidad y ahora mismo coordinador operativo del Consejo de Planeación de la propia universidad. Pero antes de iniciar formalmente el diálogo, los invito a ver nuestra cápsula de introducción. Va. Los recursos destinados a la educación en México están muy por debajo de sus requerimientos mínimos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura recomienda que cada país reserve a este rubro por lo menos el equivalente al 8% de su Producto Interno Bruto, y para el fomento de la ciencia y la investigación, el 1% del presupuesto federal. Hace 11 años, México se propuso alcanzar esa meta, pero los presupuestos educativos anuales no han superado el 5% de los recursos federales. Este es el marco general de la insuficiencia financiera destinada a toda la actividad educativa del país, pero sobre todo a la educación superior, porque año con año es el nivel educativo más castigado. A la fecha, toda la educación superior recibe solo 0.83% respecto al PIB nacional, cuando hay países que le dan a este rubro más del 3% de su Producto Interno Bruto. La UAS pertenece al grupo de 34 universidades estatales del país que reciben menos recursos que sus similares federales. Estas últimas obtienen en promedio 72,000 pesos por cada estudiante, mientras las del interior de la República reciben únicamente 30,000 pesos por alumno. Es notorio también observar cómo es que el dinero destinado a las universidades ha disminuido en toda la década que nos precede, respecto a todo el gasto programable del presupuesto federal, pues pasó del 24% en el año 2000 a 18% en el año 2010. En este contexto se enmarca la crisis financiera de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la cual tiene años sorteando enormes deudas con el ISSSTE, el FOBISSSTE, el Sistema de Ahorro para el Retiro y la Secretaría de Hacienda, gastos que en el modelo de financiamiento federal no están cubiertos. Algunas administraciones universitarias se concentran en pagar seguridad social y otras en cubrir los pagos de impuestos, pero ninguna administración ha logrado pagar a todas las dependencias federales simultáneamente. Ahora mismo, la UAS se enfrenta a una deuda impagable con el ISSSTE que ha puesto en serios aprietos a la institución y se han alzado diversas voces, muchas de ellas con poca información previa al respecto. Por ello, en este programa se proporcionarán elementos esenciales para saber en qué consiste exactamente el problema y cuáles serán las vías para solucionarlo. A los zacatecanos nos interesa sobremanera el tema porque mucho del desarrollo del Estado depende de contar con una universidad sana, de calidad y accesible a todos sus jóvenes. Bien, regresamos. Vamos a iniciar, doctor Domínguez, comentando el modelo de financiamiento de la educación superior y eso cómo se adapta a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esto es, lo que nosotros tenemos información, el subsidio tiene dos grandes áreas, un ordinario y otro extraordinario, y en el ordinario, en la asignación que se llama subsidio regularizable anual, tenemos de que se asigna en base por el tamaño de la plantilla autorizada. Entonces hay una plantilla autorizada ante la federación y eso es lo que llega a la universidad. Pero el criterio del número de alumnos o la cobertura no está contemplado
en el subsidio, ni tampoco las especificidades contractuales de una universidad. Entonces hay una doble ruptura aquí, vemos una doble ruptura. Una, la ruptura respecto del presupuesto respecto a la cobertura universitaria, de tal manera que esta universidad puede crecer, pero sin aumento de subsidio. Y el otro es la ruptura del subsidio respecto a las prestaciones contractuales, que no están contempladas, digamos, en este proceso, que genera, entre otras cosas, de manera originaria, los adeudos con la seguridad social. Y esto no solamente es de la Universidad de Zacatecas, ¿no? Es de las universidades estatales en general. ¿Cómo es que ocurre esto en la UAS? Muy bien, antes que nada, muchas gracias, Marco, por esta oportunidad de aclarar situaciones que realmente son las de fondo por lo que está atravesando en estos momentos nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Efectivamente, tal y cual usted lo dice, la distribución del subsidio, que viene de dos fuentes fundamentales, que es el apoyo del gobierno federal a través de lo que acuerda el Congreso de la Unión para cada universidad y el porcentaje que le corresponde a cada gobierno del estado para, entre esas dos fuentes, hacer el subsidio ordinario que conocemos como irreductible, que esa es la base sobre la cual se vienen los posteriores aumentos del subsidio irreductible. Y ese es un problema nacional fundamental que históricamente le ha pegado a las universidades que ya desde antes tenían un subsidio insuficiente, porque como usted dice, esa es la base. Y entonces hay un modelo que dice, te tengo autorizadas tantas plazas de profesores de tiempo completo, tantas plazas de medio tiempo y tantas plazas de hora clase, y te tengo autorizado tantos trabajadores administrativos, tantos funcionarios, un rector, tantos secretarios, etcétera, y da una cantidad. Y sobre eso viene el subsidio irreductible. Entonces, la forma de ir incrementando es en base a eso, no es en base a las necesidades y al crecimiento de las universidades, no es así. Y entonces dan un apoyo parejo a todas las universidades cuando las necesidades de cada universidad son diferentes. Bien, eso es lo que conocemos como el subsidio ordinario irreductible. En los últimos años del gobierno federal, el Congreso de la Unión aprobó un apoyo extraordinario para las universidades públicas. Y ese apoyo extraordinario lo basó en varios rubros que había que atacar. Voy a poner dos como ejemplos, pero son varios. Uno, el rubro de jubilaciones y pensiones, en donde todas las universidades tenemos problemas. Y dos, a través del número de alumnos en programas de buena calidad. Y entonces estos recursos extraordinarios, las universidades públicas concursan y en razón de sus indicadores y de su evaluación le otorgan tal o cual recurso. Pero no todos los recursos van al irreductible, solo una parte, lo que hace que pueda incrementar su irreductible, que es el que le da vida a la institución, no los extraordinarios. Los extraordinarios ayudan para resolver problemas en específico que tienen las instituciones. Entonces, en ese sentido, pues, se conforma el subsidio de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Un porcentaje a través del gobierno federal y un porcentaje a través del gobierno del estado y una cantidad de recursos extraordinarios que esa no es garantía
de que el próximo año le vuelvan a llegar, porque hay que concursar. Y aquí es un punto que usted decía que se hace un círculo vicioso. El número de alumnos sí hay a través de un recurso extraordinario que sí se utiliza para dar apoyo a la universidad, que es el famoso programa o proyecto CUPIA, Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines. Ellos sí distribuyen una cantidad de acuerdo al número de alumnos. Y entonces, cuando yo digo un círculo vicioso, es que como usted no tiene un subsidio ordinario suficiente para crecer, pues a la hora de concursar, concursa con menos alumnos. Y por lo tanto el recurso que le dan es menor que cuando usted tiene un mayor número de alumnos. Y entonces, ahí es donde, en lo particular, compartí la visión de que había que incrementar el número de alumnos por 3 razones fundamentales. Una, porque es necesario ofrecerle opciones educativas a nuestros jóvenes. 2, porque es preferible que estos jóvenes estén dentro de las aulas y no fuera. Y 3, porque eso logra traernos mayores recursos extraordinarios cuando concursemos. Si tenemos más alumnos, mayores posibilidades tenemos de que nos den recursos de ese proyecto. Y efectivamente, pero eso no está contemplado, como usted lo dice, en el irreductible. Está contemplado a través de un programa que se llama CUPIA. Todos estos fondos de financiamiento son sometidos a concurso de los recursos extraordinarios. ¿De qué depende que uno salga exitoso de eso? Porque es una bolsa que pelean, entiendo, en el caso nuestro, que somos universidades estatales, públicas estatales, somos 34 en el país, ¿verdad? Entonces una pequeña bolsa entre 34 universidades, bueno, pues es complicado. Puede haber recurso, puede no haberlo. Así es. Primero, el monto lo designa el Congreso de la Unión, que ha variado en los últimos años entre 1,000, 1,500 millones, 900, dependiendo. Hay sus criterios para la participación, pero 4 son los elementos fundamentales para poder participar. 1, que usted haya demostrado que cuando concursó el recurso que le otorgaron, lo utilizó para lo que lo solicitó, primero. Segundo, que sus programas se encuentren reconocidos como programas de calidad, ya sea reconocidos por el CIES, ya sea reconocido por COPAES, por los organismos de COPAES. Entonces, entre mayor número de programas tenga reconocidos, quiere decir que tiene un mayor número de alumnos en programas de calidad. Segundo. Tercero, lo que tiene que ver con el mayor número de profesores de tiempo completo y con posgrados. Y aquí es otra incongruencia de la aplicación del subsidio. En los últimos años, el incremento al número de profesores de tiempo completo en esta universidad no ha incrementado en lo absoluto. Entonces uno va a concursar teniendo el mismo número de profesores de tiempo completo. Entonces quiero volver a ratificar. Fue una decisión de quien le habla incrementar el número de profesores de tiempo completo en esta universidad para dar cobertura y tener planta académica profesionalizada y poder concursar. Y el cuarto, que es lo que tiene que ver con ofertar nuevos programas educativos. Esas son las 4 normas sobre las cuales se basan para el apoyo de los proyectos extraordinarios. Ahora, hay un problema aquí que me parece muy importante que él nos lo aclare.
hay cláusulas en el contrato colectivo de trabajo que no están cubiertas por los subsidios. ¿De dónde se toma ese recurso para cubrirlas? ¿Ah? ¿Y eso qué significa respecto a esto que nos acaba de decir, de que un criterio importante para la asignación de recursos es que se apliquen los recursos extraordinarios como vienen etiquetados? Pero si luego se tienen que agarrar de esos recursos para cubrir cláusulas de los contratos que no están cubiertas, o no solo cláusulas de los contratos, sino servicios, como comedor estudiantil o como casas del estudiante, etc., entonces se tiene que hacer un desvío de recursos. Eso parece una paradoja. Efectivamente así es. Cada rector en funciones toma una decisión de dónde tomar ese dinero que le hace falta para cubrir sus compromisos contractuales. Cada rector toma una definición. Voy a poner ejemplo de los 3 últimos rectores. ¿Cómo definió el ingeniero Rogelio Cárdenas enfrentar esta insuficiencia? No quiero dejar muy claro, no estoy cuestionando, ni estoy diciendo que estuvo bien o está mal, simplemente estoy diciendo cómo le hizo. Primero, tomó una definición de resolver e iniciar a resolver un problema de los adeudos históricos a través de entregando edificios. Fue una definición para poder justificar ese recurso. 2, le pidió al sindicato llamado Estuaz que cambiara su contrato y que incrementara el número de años de jubilación. Y 3, no tenía suficiente y tomó recursos de un programa que se llama PIFI. Y con eso él cubría los adeudos que no tenía. El problema fundamental de la cuestión de los recursos del PIFI fue que castigaron a la universidad 2 años sin recurso PIFI. Bueno, es una forma. 2, en la gestión del licenciado Femat, él tomó la decisión de continuar el problema de resolver lo del ISSSTE y FOVISSSTE a través de concretar ese finiquito que había iniciado Rogelio, y él no le pidió al Estuaz, le pidió al Espaguas que firmara la modificación del contrato, que hizo una firma el secretario general en turno, Arturo Burnes, lo cual incrementó los años de jubilación. Todo eso sabemos. Y la otra situación en la cual pues tomó una decisión del no crecimiento de la preparatoria para poder hacer. Pero dejaron sin cubrir ambos todo lo que tiene que ver con Hacienda y con el SAR, ¿verdad? Y entonces, pues ¿a dónde se iban esos insuficiencia de recursos? A esos adeudos que están. Domínguez en su gestión, ¿qué definió? Cubrir Hacienda y dejar esa insuficiencia que se fuera al ISSSTE y FOVISSSTE y no afectar en lo absoluto los contratos colectivos. Nosotros no afectamos contratos colectivos. Nosotros no afectamos prestaciones ni nada. Y tuvimos sin ningún problema, y yo me atrevo a decir que fue una de las administraciones que en tiempo y forma siempre se pagaron todo lo que los profesores y trabajadores tenían derecho. La inmensa mayoría de todos. Y entonces, ¿a dónde se fue esa insuficiencia de subsidio? ¿Al adeudo? Antes estaba el adeudo con Hacienda y con SAR, que fue algo que Femat cubrió el ISSSTE y FOVISSSTE, pero dejó Hacienda y SAR. Nosotros, al cambiar ese recurso, pagarlo a Hacienda, pues dejó de pagarse al ISSSTE y el FOVISSSTE, ¿verdad? Muy bien. Los universitarios y la sociedad zacatecana tendrá que valorar esta situación financiera. El atender ISSSTE y FOVISSSTE le dio un ahorro a la universidad
de 570 millones de pesos. Y se le entregó edificios por 114 millones, se dio dinero, etc. Nosotros, al tomar la definición de atender Hacienda, resolvimos un problema de 1,051 millones de pesos. Ahorita esta universidad es la universidad modelo ante Hacienda. No es la universidad modelo ante el ISSSTE y FOVISSSTE. Entonces, jamás fue una definición que esa insuficiencia de subsidio le pegara en nuestra eso. Creo que esa situación de no cobertura lleva a los que están en turno a tomar decisiones. ¿Hacia dónde le pongo ese déficit? ¿Detengo crecimiento? ¿No abro nueva oferta? ¿Afecto los contratos? ¿O dejo de pagarle a ISSSTE y FOVISSSTE, SAR y Hacienda? Cada quien. Entendemos que en los fondos de financiamiento extraordinario, estos recursos que conocemos como recursos extraordinarios para la universidad, hay 4 tipos de fondos. Hay unos para el tema de la calidad, ¿verdad?, que es el PROMEP y FOMES. Otros para atender el tema de la cobertura, ¿verdad?, que es el incremento de matrícula y ampliación de oferta educativa que acaba ahorita usted de mencionar. Para atender el tema de la equidad, que es sobre el saneamiento financiero. Y hay un fondo que ahorita es muy relevante para el caso actual de la universidad, que se llama Fondo para Problemas Estructurales. Y aquí hay 2, digamos, grandes variantes, entiendo. Una es para generar reformas estructurales, lo cual significa debilitar contratos. O sea, que los contratos valgan menos para que así se ajuste más. Y eso significa que las cláusulas de ingreso de los profesores pues tiendan a ser menores. Y el otro es un fondo específico que se llama Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales. Y entiendo que es justo para pago a instituciones de seguridad social, pago de Secretaría de Hacienda y acreedores. ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Por qué no se le ha atendido o qué es lo que ha ocurrido con este programa? Porque parece que en el esquema de los fondos federales para atender universidades hay un fondo para adeudos con instituciones de seguridad social. Entonces está ahí, digamos, como está una ventanilla posible. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la universidad? ¿Ha ido esa ventanilla? ¿No ha ido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, efectivamente. Sí ha ido y ha concursado la universidad. Lo que pasa es que el monto que se otorga es irrisorio para los adeudos que se tienen. Cada año la universidad concursa y con eso se paga a donde viene destinado. Si no se hiciera así, no podía uno volver a concursar, como yo le comentaba. Lo que pasa es que la universidad debe 500 millones de pesos y lo que le dieron un año para ese adeudo son 18 millones de pesos. O sea, porque es una bolsa que se reparte entre todas las universidades. Entonces, en realidad, pues es no atacar nada. O sea, pero sí paga un mes o 2 meses. Mire, le voy a decir que quizás algo que no conocen muchos universitarios y menos la sociedad zacatecana. El adeudo histórico de Hacienda, hasta antes del 2008, ascendía a lo que comenté de 1,051 millones de pesos. La Universidad Autónoma de Zacatecas mensualmente entregaba a Hacienda por todo lo que nos retenía de impuesto, ¿verdad?, la cantidad de 200,000 pesos. Puntualmente eran 200,000 pesos, 200,000 pesos. Todo antes del 2008. Eso nada tenía que ver con lo que realmente se pagaba, lo que se retenía. A partir del 2008 que se toma esta definición,
la Universidad Autónoma de Zacatecas le entrega a Hacienda mensualmente entre 8 y 9 millones de pesos. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto se ha gastado del 2008 para acá en pagarle a Hacienda lo que se le retiene a los trabajadores? Más de 100 millones de pesos anuales. ¿De dónde? Pues del subsidio raquítico, ¿verdad? Bueno, se podía haber tomado una decisión, ¿verdad? Pues no se los doy a Hacienda, se los pago al ISSSTE y al FOBISSSTE, ¿verdad? Y entonces el proceso de negociación para bajar los recursos extraordinarios que permiten a la universidad vivir, los otorga Hacienda. Entonces, a ver si soy explícito. La decisión de haberle pagado a Hacienda trajo como consecuencia que Hacienda le regresara eso a la universidad. Y entonces yo le pagaba 100 millones anuales y Hacienda me apoyaba con 150 o 200 millones extraordinarios, con lo que era posible cubrir todas las demandas y que los universitarios no estuvieran en la situación que se defienden, que se retrasan las primas, que se retrasan los pagos, el pago de estímulos, etcétera, etcétera. Era una forma de hacer que llegaran recursos frescos. Son estrategias que cada administración define, porque no hay una situación de fondo de resolver el problema financiero. El problema financiero actual de la UAS ahorita es el mismo de la administración pasada y de la pasada. No es nuevo, es exactamente el mismo. Antes se le debía a Hacienda, antes se le debía al FOBISSSTE y al ISSSTE, y luego después se le debió a Hacienda. Si usted no le quiere deber a Hacienda, le tiene que deber al ISSSTE o al FOBISSSTE. Es exactamente lo mismo. No es cierto que ahora el problema financiero de esta universidad sea más grave, no. Es el mismo que se va acumulando año con año porque el subsidio es insuficiente. Yo dije y digo en este espacio, es muy fácil resolver el problema de déficit de la universidad. Hay que hacer dos cosas: no crecer, apegarse a lo que le dan, y no cumplir los contratos colectivos. Eso es fácil. ¿Eso debemos hacer los universitarios? Yo digo que no. Yo digo que jamás. Ayer en el Consejo Universitario se hablaba de una reingeniería y fue muy en general. No sabemos exactamente qué quieran decir con eso, porque eso puede significar recorte o puede significar justamente la propuesta de afectar los contratos, porque con las puras primas de antigüedad se podrían generar un ahorro muy, muy, muy grande, ¿eh? Digamos, es de las cláusulas más costosas en la universidad, el tema de las primas, en donde está también la prima de los jubilados, en donde hay un debate ahí, ¿no? Si es legítima o no, etcétera. Pero, ¿qué va a significar esa reingeniería? ¿Eso o están pensando en otra cosa? Muy bien. No está definido, por lo que yo sé y he conocido de la presidencia colegiada y del rector, que están trabajando una propuesta. Lo que se maneja por parte de los líderes sindicales es no afectar los contratos, y entienden que es afectar a la burocracia, y lo entiendo que lo van llevando a afectarlo en dos sentidos: disminuyendo la burocracia o disminuyendo el número de burócratas o disminuyéndoles el salario a la burocracia. Entiendo que esa es la idea de los sindicalizados. Me parece que para resolver el problema financiero eso no tiene ningún sustento real.
para dar una muestra de que uno puede ahorrar cosas, sí está bien. Por lo siguiente, si esta universidad quitara a todos los funcionarios de la misma, a todos, esta universidad se ahorraría mensualmente alrededor de 4.3 millones de pesos, quitándolos a todos, al rector, a los directores, a los secretarios, a todos, porque eso cuesta mensualmente. Entonces en un año serían 50 millones de pesos, cosa que no se puede hacer por 3 razones. Una, porque se necesita, aunque sea poquitos para conducir, se requieren. 2, porque el 100% de esos funcionarios son profesores de base y van a regresar a su aula, quizás ganando menos, está bien, pero no es el ahorro que se dice. Y tres, porque si se diera el caso de correrlos para ahorrarse, pues creo que sale más caro unas demandas y unos pleitos, ¿verdad? En un sentido en eso. Por lo tanto, no esa es la salida financiera, quiero dejarlo muy claro. Jamás eso va a resolver el problema financiero. Lo único que puede resolver es dar una imagen a quien entiendo que le está pidiendo y que además es necesario que aquellos que estemos de más, que estemos, regresemos a nuestros espacios, ¿verdad? Entonces, si es por ahí la situación, no se resuelve el problema financiero, quizás de elementos. El hecho de plantear ante el gobierno federal, en concreto ante el subsecretario de Hacienda, que esta universidad puede ahorrar 18 millones de pesos mensuales, como es que firmaron un documento, pues la única manera que se tiene para lograr eso es recortar personal. No afectar solo a los funcionarios ni nada, sino es recortar personal. Y entonces es algo que definitivamente no compartimos como principio. No puede recortarse personal porque afectaría las funciones sustantivas y adjetivas de esta universidad. Se debe de sanear lo que se tenga que sanear, ¿verdad? Si hay gente de más, hay que ponerla en su lugar. Pero así, puse el ejemplo por eso, ¿qué pasaría si los corrieran a todos? Cosa que no es posible. Por eso no es esa la salida financiera, más bien es un manejo de otro tipo el que puede llevar a esto. Bien, de hecho en las cifras nacionales del 2009 al 2011, todo el fondo financiero de recursos extraordinarios a las universidades disminuyó muy sensiblemente. De 15,000 millones del 2009 a 12, a 11, ¿verdad? Se ha ido disminuyendo las bolsas. Y aquí hay un dato que me parece muy relevante y quisiera saber su opinión. En el 2002, que se aprueba la Ley General de Educación, o la versión del 2002, se establece en la cláusula número 25 que en el presupuesto de egresos de la Federación iría aumentando del 2002 al 2006 de manera paulatina los gastos a educación del 3.5 al 8% equivalente al Producto Interno Bruto. El asunto es que eso no ha ocurrido. Ya pasaron 11 años y el gasto a la educación pasa ligeramente el 4.5% de equivalente al PIB. Eso significa que el gobierno federal está violando la ley, porque eso está en una norma, está en el artículo 25 de la Ley General de Educación. No está en una recomendación, no es una petición de alguna de sociedad civil, está en la norma y eso no ha ocurrido, ¿va? De tal manera que hay una insuficiencia estructural para los gastos educativos importantes. Entonces, yo no sé si eso
los universitarios lo han contemplado, ¿verdad?, pues para solicitar la legitimidad y darle legitimidad a su petición de subsidio. Sí, yo comparto plenamente esa opinión, Marco. Y creo que es aquí una estrategia equivocada de nuestros líderes sindicales y de quien está tratando de que el problema de falta de recursos se resuelva a costa de los universitarios y a costa de detener el crecimiento de esta universidad. No lo comparto en lo absoluto. Y que esto da elementos y motivo a quien sin tenerlos ya de por sí recorte el apoyo a la educación pública, pues ahora teniendo elementos que nosotros mismos les damos, pues más fácil lo van a recortar. Algo que han venido haciendo de siempre. Pues ahora dicen, pues miren cómo están esos universitarios, recorten más. Apenas sale esta situación y salen voces de diputados, ¿verdad?, diciendo, pues no, es más, cerrados que hasta aquí hay que cerrar, cuando la educación es un bien público, es un bien social. Es más, ¿de quién es la obligación de dar educación? Del Estado. ¿Qué son las universidades públicas? El medio para cumplir esa función. Pero para poder cumplir esa función hay que dar recursos. Miren, piden profesores con mejor posgrado, piden profesores de tiempo completo, piden tecnologías, piden formación de jóvenes integrales, con valores, con deporte y con todo eso. Todo eso piden, ¿verdad? Y a la hora de que ve uno el subsidio, no hay un peso para el deporte, no hay un peso para la cultura, no hay un peso para nada. Y no hay un peso para incrementar cada año el número de plazas necesarias. Aquí hay un asunto, esto es muy, muy importante y quisiera que profundizáramos un poquito. Entiendo que las universidades federales, como la UNAM, el Politécnico, la UPN, etcétera, sí reciben recursos para investigación, para extensión y para docencia, y reciben un aproximado promedio de 72,000 pesos por alumno. Pero el caso de las 34 universidades estatales reciben solamente por concepto de docencia. Formalmente no reciben un peso para investigación ni para extensión y vinculación. Y reciben solamente 30,000 pesos promedio por alumno. Esto significan varias preguntas. Tenemos que hacernos varias preguntas. ¿El estado de Zacatecas requiere investigadores para que den soluciones a los problemas del desarrollo del estado? Entiendo que sí. Pero no hay financiamiento para investigación de manera expresa, ¿verdad? Se toma de lo de docencia y se mete a investigación. La universidad, ¿a quién debe de responder? ¿Se deben de hacer más preparatorias? ¿Se deben de crecer más licenciaturas? La cobertura en educación media superior en el estado es más o menos 56%, ¿verdad? O sea, requeriríamos más jóvenes con preparatoria. En licenciatura es más o menos el 30%. Entonces, la sociedad de Zacatecas está requiriendo ese recurso. Entonces, ¿con qué cara se le dice o se nos dice a los zacatecanos que pueden recortar o detener el desarrollo de Zacatecas? Porque detener a la universidad es detener el desarrollo de Zacatecas. ¿Qué es lo que se discute en la universidad sobre eso? Muy bien. Primero, efectivamente, en el subsidio no viene disgregado apoyo para las actividades de investigación, de extensión, de difusión de la cultura. Simple y sencillamente viene otorgado en relación de plazas y gasto de operación. Y la universidad sabe en qué lo destina. Muy bien.
Yo creo que para el desarrollo de este estado y del país se requiere la investigación. Es fundamental. Pero la investigación cuesta. Y entonces aquí lo que tradicionalmente se hace es que queremos que nuestros profesores estén más dedicados al aula frente a grupo y no a desarrollar investigación. ¿Cómo es que últimamente han tratado de empezar a dar apoyos a la investigación? No es a través del subsidio, es otra vez a través del concurso de apoyos extraordinarios, de los fondos mixtos, de CONACYT, etc. Esa es la manera. Pero para que nuestros investigadores participen y ganen bolsas para desarrollar la investigación, hay que darles tiempo, hay que darles condiciones, hay que darles un laboratorio, hay que darles apoyo de gente académica profesional, hay que hacer todo eso, y eso requiere dinero, y eso cuesta, y para eso no hay, entonces tiene que sacarle de todo eso. Y efectivamente el número el costo por alumno, pues estamos muy por abajo de lo que debiera de ser. Hasta en las mismas universidades públicas hay unas universidades que tienen un costo por arriba de 70,000 pesos, ¿verdad? La de la UAS está muy por abajo, ¿verdad? Yucatán es una de ellas, y así. Y entonces esta situación agrava el problema, cada vez lo va generando. Bueno, usted le da más espacios a jóvenes y no tiene para darle espacio, no tiene para crecer. En estos últimos 4 años, la matrícula incrementó 10,000 alumnos. De 25 pasó a casi 40,000, 36,000. Pero el subsidio jamás fue correspondido con ese incremento. Bien o mal, eso la gente lo definirá, ¿verdad? Si estaba bien o mal. Pero es una realidad. Le dio oportunidad a 10,000 jóvenes. Y siguen rechazados. Y además de siguen rechazados un gran número. Y entonces cerrar las puertas de la institución pública que hay no es válido. Es decirle a los padres de familia y a los estudiantes que ya no van a poder entrar a la universidad. Claro, si le cierra a ustedes, entonces yo digo, no cerremos eso, crezcamos, contratemos más profesores, hagamos más espacios y obliguemos al Estado a que cumpla su función, su obligación, y no nos demos golpeando y matando entre nosotros, porque eso no va a resolver, solo va a cuestionar más. Imagínense ahorita el Estado que vea que tenemos problemas y que diga, oye, yo no te doy para cumplir esas cláusulas. Entonces, pues nos estamos poniendo, como se dice vulgarmente, de pechito. No hagamos eso, seamos sensatos, resolvamos nuestros problemas internos que sí son. Debemos de haber aviadores, debemos de haber gente corrupta, debemos de haber. Corregir eso, pero eso es lo mínimo. El problema fundamental de esta universidad es que nunca el subsidio ha sido suficiente. A mí me molesta cuando diputados o gente dice a la universidad que es un barril sin fondo, ¿sí? Yo les contesto fácilmente. Lo que pasa es que en la historia de esta universidad jamás han llenado ese barril. Por lo tanto, no puede ser sin fondo, porque nunca lo han llenado para las necesidades que esta universidad tiene. ¿O qué quieren? Mire, hay otras universidades públicas, la inmensa mayoría, que aparte del subsidio, tienen cuotas, y cuotas importantes. La Universidad Autónoma de Aguascalientes no cobra un peso por estudiar un semestre. La de Nuevo León, la de San Luis, son miles de pesos. Eso quieren que haga esta UAS, en un estado tan pobre, en un estado que no hay empleo. Mire, llegando al extremo, hasta eso hay que fijarse. En este país falta empleo. Y en este estado, la segunda institución de empleo es la UAS. Compañeros,
pues vamos a defender el empleo de los que ya tenemos y abrir para otros, no pensando en que hay que darle en la torre a los que tenemos empleados. ¿Qué van a hacer esos jóvenes que acaban de entrar hace un año, hace 2 años? ¿Dónde van? De veras, todo por darle con una visión muy corta, con una visión muy mediática, con una visión revanchista, que al único que está afectando es a nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas y al Estado. Tenemos que mirar más hacia allá. Sobre el tema del Estado, ya comentamos un poco los recursos federales y cómo está ahí el problema, pero también todas las universidades estatales deben de recibir recursos de sus gobiernos locales, de sus gobiernos estatales. Ahí hay un panorama muy interesante que analizar. Sonora, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Quintana Roo, algunas otras universidades, reciben de su subsidio el 50% de su gobierno estatal. El promedio nacional es que las universidades reciben un 34%. Zacatecas es de las universidades en donde el gobierno estatal da mucho menos recursos. Aquí mucho tiempo estuvo estancado en 13%. En el 2012 reportan 16.4%. En términos económicos, si hacemos una comparación, por ejemplo, con Sonora, en el 2010 recibe 150 millones menos la de Sonora que la UAS del gobierno federal, ¿no? 650 contra 811. Pero del gobierno estatal, la de Zacatecas recibe solo 121 millones y Sonora recibe 653 millones. Lo cual significa que a vuelta de página, la de Sonora esté trabajando con 1.300 millones de pesos y nosotros en la de Zacatecas rebasemos ligeramente los 900. Entonces el compromiso, o sea, la diferencia, ¿no?, de contribución del Estado es sensible. O sea, si vemos esta cifra de Sonora respecto de Zacatecas, vemos que es un renglón muy importante como están resolviendo sus problemas en Sonora. O sea, hay una diferencia de 530 millones que aportó más el gobierno estatal de Sonora a su universidad. Asimismo, son cifras parecidas también en salud, pero no en Zacatecas. Entonces, si sacamos las cuentas, da un subir del 16% que da ahorita a el promedio nacional, que son 34%, el gobierno de Zacatecas tendría que dar a la universidad adicionales más o menos 200 millones de pesos. O sea, tendría que aportar poquito más de 400 millones, pero está dando 170 y tantos millones. O sea, ahí hay un reclamo, me parece. Sí, efectivamente. Mire, cuando uno dice que la obligación de la educación es del Estado, uno habla de Estado como concepto. Quiere decir que es responsabilidad del gobierno federal y del gobierno estatal en este caso. Efectivamente, la UAS y San Luis son las universidades que menos reciben de apoyo estatal. La universidad tenía casi el 13%. Hasta que iniciamos nosotros la gestión. Ha tenido años donde con apoyos en particular sube, pero esos no son apoyos que se sostienen. Entonces nosotros planteamos una forma de ir incrementando poco a poco al gobierno del Estado que mínimamente cada año incrementara un 1%, pero que fuera al irreductible, un 1%, ¿verdad? Y entonces por eso en el 2012 que usted dice, ve que va subiendo porque cada año, en estos 3 años del actual gobierno del Estado, ha incrementado un punto porcentual. Era de 13, por eso ahora va a aparecer del 16, porque en el 2010 aumentó, en el 2011 1 y en el 2013, y esperemos que en el 2014 aumente. Es mínimo, pero cuando menos eso es al irreductible. Ya no está a lo que llegue un gobierno u otro de que puede hacerlo.
está en que ya está etiquetado. Se requiere que eso se formalice. Ojalá y fuera posible quedar, y efectivamente, ojalá y los gobiernos, o el gobierno del Estado le pusiera un porcentaje mayor, porque eso va a repercutir. Y también son decisiones de los gobiernos estatales, de a dónde le invierten. Yo pongo el ejemplo de que gobiernos anteriores decidieron invertir casi 200 millones de pesos para que se instalara el Instituto Politécnico Nacional y no invertirlos en la universidad para crecer otras carreras. O sea, son decisiones que están en todo su derecho de hacer, pero que creo que uno tiene que valorar. Y me parece que con las deficiencias que pueda tener nuestra universidad, con las irregularidades que pueda tener y que hay, es la institución de mayor calidad, de mayor presencia, y a donde los muchachos pueden más fácilmente llegar y tener un futuro con mayores perspectivas. ¿Cuántos alumnos tiene la universidad en programas de calidad? Ahorita tiene como el 91%. El 91% son programas de calidad. De la licenciatura. Bien. Finalmente, para ir cerrando la charla, ver el tema de las expectativas. Por lo que se ve, hay una insuficiencia estructural bastante importante para pagar seguridad social, hacienda, pensiones, etcétera, ¿no? Todo eso es una cosa muy importante que no se cierra fácil, son muchos millones de pesos. Y estas soluciones de recorte interno, que podría ir por correr personal o recortar los contratos colectivos de trabajo o detener el crecimiento o elevar las cuotas, ¿ah? Están contrastadas con la posibilidad de conseguir el aumento del subsidio o la condonación de esas deudas, ¿ah? Porque finalmente a quien se le debe es al propio gobierno federal, ¿no? O sea, el gobierno federal nos da el subsidio y se le da al gobierno federal este recurso, se le debe recurso, entonces ellos tienen la posibilidad de hacer una especie de arreglo virtual, ¿no? Borrando las deudas. Pero, ¿qué es lo que pues va a hacer la universidad? ¿Hacia dónde se ve que camina su expectativa? Hacia esto que decíamos ahorita de disminuir los gastos, mutilando los contratos o elevando las cuotas, o pidiendo más subsidio. ¿Y cómo lo van a hacer? Muy bien. Efectivamente, ahorita en esta universidad hay una discusión de cuál sería el camino. Yo soy de la idea fundamental de que el camino debe de ser el siguiente. 1. Darle una estabilidad institucional a la Universidad Autónoma de Zacatecas, tener todos la información y la claridad de dónde está el problema real, para entender que el problema no está en los sectores de la universidad. No es culpa ni de los administradores, ni de los docentes, ni de los trabajadores administrativos, esta insuficiencia. Y tercero, teniendo todo esto, debe la universidad salir a exigir lo que requiere para su funcionamiento y seguir abriendo opciones a los jóvenes, haciendo investigación, cultura. Es que creo que todos ustedes vivieron, porque se hizo público, la situación de la orquesta sinfónica, ¿verdad? Que no podían ir a un concurso, a Europa, porque no tenían recursos. Se tuvo que hacer un mecanismo. Eso cuesta. Mandar 70 jóvenes a que participen le cuesta a la universidad, porque son universitarios. Y entonces, el que alguien piense que eso es un derroche de dinero, está equivocado. Pues hay que invertirle a eso para que ellos y otros más vayan. Entonces,
Esos son los elementos que uno debe demostrar, la calidad, la presencia de los universitarios para exigir un subsidio. No creo yo que la salida sea ni el recorte, ni el afectar, ni elevar cuotas, ni cerrar esta universidad. No lo creo. Y yo espero que los universitarios así lo entiendan. Estoy claro que es necesario remediar todo lo que estemos haciendo mal y recortar lo que no se necesite. Pero eso jamás resolverá el problema financiero, estructural que esta universidad tiene. Y solo va a hacer muchas heridas, muchas molestias, generar muchas cosas. Correr a tres profesores nomás porque sí, por decir algo, decirle pues ya no me hace falta, no sé cuántas demandas se van a generar y pues sí, o sea, mientras no busque uno cuál es realmente el culpable. Bien. Muchas gracias, doctor Domínguez, por estar aquí con nosotros, explicar el tema. Y nos despedimos con la siguiente pregunta. ¿Qué le conviene no a la universidad, sino qué le conviene al Estado de Zacatecas respecto al problema de la universidad? A Zacatecas y a su desarrollo le conviene que la universidad esté cada vez más pequeña y cada vez más irrelevante, o le conviene una universidad rebosante, grande y que no esté en 18 municipios sino en 58. Le dejamos la pregunta a usted y a los legisladores zacatecanos. Gracias. Esto fue Sinergia. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.